Buenas noches, Luz. De nuevo, nos volvió a tocar juntos, Juan. Sí, señor, qué bueno, qué chévere. Coincidencias. Qué chévere, Arnold. Sí, nuevamente aquí eh, con la idea de transmitir conocimientos y que todos construyamos conocimiento. Muchas gracias. Los saludamos y agradecemos también a la Escuela Living por disponer estos espacios. Es un gusto estar aquí con este tema que nos invita, nos convoca. Hoy vamos a tener una dinámica de trabajo diferente para las personas que han venido trabajando con nosotros. Vamos a involucrarnos un poco más. Vamos a direccionar este webinar de una manera más práctica, más dinámica, y necesitamos de la participación de ustedes. Pero bueno, entonces presento a Juan, una persona ya de la casa, no necesita presentación, sabemos que se dedica al coaching con un apellido muy bello, que a mí también me invita bastante, y es el coaching deportivo. Al hablar de coaching deportivo, pues se generan pasiones, se generan anhelos, se generan gustos, memorias, imaginaciones, y todo esto va ligado a lo que somos. El deporte es cultural y sobre todo es salud. Así que, sin más preámbulos, Juan nos va a dar el inicio y bienvenidos. Adelante, Juan. Gracias, Arnold. Gracias por la introducción. Buenas noches para todos los que nos acompañan aquí en Sala de Zoom y los que nos están viendo igualmente por Facebook Live. Gracias por aceptar esta convocatoria y esta invitación y nuevamente hablar de lo que nos apasiona. Y yo, Arnold, creo que le sumaría lo que acabas de decir de lo que es el deporte. El deporte también es pasión, nos mueve las emociones fuertemente y la Del idea deporte. es charlar hoy en día y hablar hoy en día un poquito de la realidad que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo con el confinamiento, con el no poder llevar a cabo nuestro deporte, nuestra actividad física de forma adecuada, y que entre ¡Qué todos amor! construyamos. Esto va a ser entre todos. Como lo dices, Arnold, la dinámica va a ser hoy un poco distinta. Vamos a intentar integrar a todas las personas para que, como lo dije hace un momento, construir conocimiento, construir ideas, construir futuro entre todos. ¿Vale? Listo. Un aviso parroquial. Voy a Sí. estar pendiente. El micrófono y la cámara la pueden abrir en cualquier momento. Vamos a generar diálogo y cercanía. Sin embargo, a veces, me incluyo, se nos queda el micrófono prendido y seguimos conversando allá. Entonces el facilitador siente como que le van a preguntar algo. Sí, voy a estar pendiente si esto sucede para irlo silenciando de manera muy respetuosa. Si lo tiene abierto porque va a decir algo, no se preocupe, vuelve y lo abre y nos pide la palabra. Bienvenido. Sino que a veces queda, entonces voy a estar pendiente de evitar eso. ¿Listo? Gracias, Arnold. Sí. Listo, voy a iniciar entonces, voy a proyectar acá, me confirman por favor cuando visualicen la imagen. Ahí está Juan, ¿se ve? Listo. Ok. Los que ya han trabajado conmigo y los que me conocen un poco saben que me gusta iniciar este tipo de charlas, este tipo de procesos con una imagen. Y con esta imagen buscamos mirar más allá, ir más allá. No pararnos al borde del lago aquí al lado de la tierrita, sino mirar más allá, mirar el horizonte, y casi que es una invitación a lo que estamos viviendo hoy en día, tratar de mirar más allá y no quedarnos, digamos, en la angustia, en el miedo, en la desesperación, sino tratar de ver más allá, basados en la realidad, sin ocultarla, sin obviarla. Es lógico lo que estamos viviendo, pero la idea sí es pararnos ahí, digamos, al borde de donde está ese laguito y mirar más allá, mirar ese horizonte, mirar ese azul, mirar ese firmamento, tratar de ver más allá de las cosas que normalmente no vemos, la formación de las nubes, digamos, esa montaña que se corta allá al fondo, un puntico blanco que puede ser un barco, una casa. La invitación es esa, que iniciemos este proceso, que iniciemos esta charla abriendo la mente, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestra visión y mirar un poquitico más allá.
Un objetivo, como todo proceso educativo, como todo proceso de charla, dice, vamos a formularnos este objetivo para hoy, que buscamos lograrlo al final de este ratico, de esta hora y media que más o menos tenemos presupuestada este taller, esta conferencia, y dice formularnos preguntas y respuestas que nos permitan tener un mejor panorama y una mejor idea de cómo afrontar la realidad que estamos viviendo, específicamente en el campo deportivo. Y cuando hablo en el campo deportivo me refiero a todo tipo de deportista, amateur o profesional, y profesional de alto nivel, profesional de alto rendimiento, de mediano rendimiento. Entonces, la idea es integrar todo lo que, todas las ideas, todo lo que estamos viviendo, desde los distintos ángulos que, que nos convocan hoy. La metodología de trabajo, vamos a llevar a cabo primero una contextualización, vamos a hablar un poco de la realidad, de los distintos frentes, qué piensan hoy en día los deportistas, qué piensan hoy en día los padres de familia, qué piensa un directivo, qué piensa un presidente de liga, cómo están afrontando esto los jóvenes, digamos los menores de edad, cómo están afrontando este tema ya los deportistas de mayor edad, de mayor experiencia. Vamos a contextualizar todo eso un poco. Vamos a tener unas preguntas base con las cuales vamos a desarrollar el trabajo de esta noche. Como lo decía Arnold al inicio, vamos a hacer una dinámica distinta. Vamos a integrar subgrupos de trabajo en esta sala y la idea es socializar en que entre todos demos nuestra opinión. Como lo he manifestado en algunas clases en las cuales he podido participar, no hay respuestas ni buenas ni malas, la opinión de todos es válida. Cualquier concepto, cualquier idea es válida. Nosotros desde el respeto y desde la empatía nos paramos ahí y tomamos lo bueno, lo que no nos dé sentido lo respetamos lo respetamos y continuamos, pero siempre todas las respuestas y las ideas y los conceptos son válidos. Esa es la idea que tenemos con el trabajo de los subgrupos hoy. Y al final volvemos a integrar toda la sala, volvemos a integrar a todos los participantes y hacemos un debate o una plenaria final. Y finalmente el cierre, que está presupuestado más o menos para una hora larguita. Entonces, nada, gracias nuevamente por estar acá y entonces arrancamos. Vamos a tener una pequeña contextualización. Podemos ver unas imágenes que se nos volvieron casi del diario vivir, un tapabocas, y vemos unas imágenes de casi que era nuestra rutina o casi que era nuestro diario vivir el de llevar a cabo nuestra actividad física, así fuera amateur o profesional, y ya tenemos que ponernos un elemento nuevo de protección, ¿sí? En el tiempo que estuve preparando esta charla, me entrevisté con varias personas. Como se los mencioné ahora, nosotros como coach deportivos, tan solo buscamos transmitir y colaborar y acompañar procesos deportivos. No somos ni los más sabiondos, ni los que más sabemos del tema, ni aconsejamos como es la base del coaching o como es la finalidad del coaching, de no se trata de aconsejar, no se trata de direccionar, de decir qué se debe hacer o qué no se debe hacer, no, tan solo acompañamos un proceso, eh, acompañamos a los deportistas, acompañamos a los directivos, acompañamos a los entrenadores, acompañamos a las mismas familias que hacen parte de todo este contexto y de todo de esta formación, tanto de los deportistas jóvenes, digamos, valga la redundancia, en la misma formación como deportistas ya profesionales. Y todos, o sea, durante las conversaciones que tuve con distintas personas de distintos niveles, padres de familia, como lo mencionaba ahora, padres de familia, deportistas en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de entrevistarme y de charlar con un amigo que tengo en España que es coach deportivo, de ellos cómo están viviendo esto, digamos que ellos, la parte crítica, digámoslo así, ya lo pasaron, esta parte que estamos viviendo ni siquiera hemos llegado a un pico de contagio, digamos, ellos ya esa parte la vivieron y están retornando. Y todos coincidimos en nos cambió la vida. Nos cambió la vida y nos amarraron las manos. Por ende, al amarrarnos las manos y sacarnos de nuestra zona de confort, porque básicamente nos sacaron de nuestra zona de confort, empezaron nuestras emociones para arriba y para abajo. Nuestras emociones
Se presenta, como lo llamo yo, como una montaña rusa. Unos días estamos muy tranquilos, otros días estamos angustiados, otros días tenemos miedo, otros días tenemos ansiedad, volvemos y estamos tranquilos, volvemos y estamos alegres, volvemos y nos llenamos de fe, volvemos y como que empezamos a ver una luz y volvemos y caemos. Y básicamente nos sacaron de la zona de confort, nos sacaron de esa rutina que traíamos nosotros en nuestro diario vivir, el madrugar, el ir a trabajar, el volver a almorzar, volver a la actividad laboral por la tarde, o madrugar y hacer actividad física, o por las noches. Todo eso nos cambió. Nos cambió con un condicionamiento obligatorio. No depende de nosotros. No depende de nosotros el tener ese libre albedrío de decir qué hacer, qué pensar frente a mi actividad deportiva. A los padres de familia con sus hijos, el tenerlos que encerrar o el tenerlos que cuidar bajo una casa, y estos jóvenes con una cantidad de energía por liberar, por desarrollar en una actividad deportiva, en una competencia, o sea, se nos convirtió, digamos, un caos, y mentalmente nos ha pegado supremamente duro. Y ha sido, como lo comentaba yo en una de mis charlas con unas de las personas, eh, se nos volvió esto un tema tan difícil de manejar, porque no lo conocíamos. Y no solo nosotros de manera individual en nuestra ciudad, aquí en Manizales, en Medellín, en Pereira, esto es mundial. Por ende, más difícil aún. Eso nos llevaba como a pegarnos de las noticias, nos lleva a pegarnos de las noticias y buscar como esa luz que hablaba ahora, como una luz de esperanza, como una luz de salida. Y antes encontramos más noticias difíciles, más toxicidad, a veces lo llamo yo, y se nos encerró todo este proceso, se nos encerró la vida. Y cuando empezó el confinamiento, nos dijeron que eran por unos días nada más, y esos días ya vamos para 4 meses y nos falta todavía, según dicen los expertos. Pero bueno, eh, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué hacer frente a lo que hemos vivido? ¿Qué hacer frente a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Y qué hacer frente a lo que nos espera en unos meses, en unos días, teniendo como base que no sabemos cuándo vamos a poder regresar a la actividad, tanto de entrenamiento como de competencia? Y más aún, más difícil para nosotros los profesores que trabajamos con jóvenes en formación y en el cual, por orden del gobierno nacional, no, los menores de edad no pueden llevar a cabo actividad física o retornar mínimo a los entrenamientos, así sean individuales. Entonces tenemos un gran reto, tenemos unos grandes paradigmas que afrontar y resolver. De ahí se dio origen a esta charla, que le agradezco a Arnold su colaboración cuando tuvimos la idea de hacer nuevamente un webinar que hablara de coaching deportivo y dándole continuidad a la charla que tuvimos hace un mes, mes y medio por este mismo canal. Y era darle listo, afrontemos la realidad, vivamos lo que estamos viviendo, afrontémoslo, entre todos contextualicemos lo que estamos viviendo, sin querer ser gurús, sin querer ser sabiondos, sin querer decir que lo que expresemos acá o lo que medio orientemos acá es la solución para todo. No es así. Simplemente con respeto, simplemente desde el servicio, simplemente desde el amor, queremos, digamos, iniciar este proceso, esta charla, buscando, si lo quieren llamar así, como si lo quieren manifestar así, como una luz de tranquilidad o una luz distinta a lo que estamos viviendo y que nos permita llevar esta situación de mejor manera, bienvenido. Leí el decreto del gobierno nacional frente a la autorización que tienen hoy en día los deportistas de alto rendimiento para retornar a la actividad física. Es un documento de 28 hojas, muy interesante, unos protocolos, digamos, muy bien diseñados con base de información internacional, con base científica, donde básicamente nos dicen, solamente hoy día están autorizados a retornar a la actividad física, no a competencia hasta el momento, sino a actividad física, entrenamiento, los deportistas de alto rendimiento que hayan, digamos, como su mismo nombre lo dice,
hayan logrado, digamos, resultados positivos en distintas competencias en meses o años anteriores, a llevar a cabo entrenamiento individual acompañado de un entrenador, personas de logística, cumpliendo con protocolos de evaluación médica eh, antes de iniciar el entrenamiento como tal, bajo autorización por escrito, donde expresamente se compromete a cumplir los protocolos que determinó el gobierno nacional, a tomarse su temperatura antes de iniciar el entrenamiento, a tomarse la temperatura al final de finalizar su entrenamiento, de conservar una distancia mínimo de 2 metros, de no agruparse, de no llevar a cabo entrenamientos en grupo. Siempre, todo buscando protección y todo buscando evitar contagios. Y cuando uno mira la norma y uno mira más allá, pues básicamente está buscando preservar la salud física del competidor. Pero el texto y el documento también habla de preservar la buena salud física y evitar contagios, no solo del competidor, no solo del deportista, sino de su familia, de su entorno. Y eso me parece supremamente importante porque antes de ser deportistas somos seres humanos y antes de competir y antes de practicar nuestra actividad física, como seres humanos tenemos familia y tenemos la obligación de cuidar a ese entorno familiar, de cuidar a esos familiares sea como sea. Como les mencionaba, es un protocolo muy amplio, es un protocolo muy, muy importante. Prohibía a los menores de edad volver a la actividad física, al entrenamiento individual. Categoriza los deportes básicamente en 4 etapas, perdón, 4 etapas, no, 4 grupos. El único grupo autorizado en este momento son los deportes individuales, lo que básicamente son natación, ciclismo, bicicross, golf, deportes individuales donde no hay contacto, donde no hay competencia con otras personas. Es netamente competencia individual donde se evita el contacto con otras personas. Hay otros 3 grupos donde se clasifican los demás deportes que no están autorizados ni siquiera a retornar a su actividad individual. Dice el documento, esperando cómo se comporta el pico de contagio. Digamos que el documento puede indicar más o menos que dependiendo del pico de contagio o cuando baje la curva, se podría mirar la posibilidad de habilitar que los deportes de grupo, los deportes de contacto, como es el fútbol, el baloncesto, el voleibol, puedan retornar, digamos, mínimo a una actividad de entrenamiento. Por ahora no. En Caldas hay 60 deportistas habilitados, 60 deportistas de alto rendimiento habilitados para llevar a cabo su entrenamiento. Si miramos el proceso que ellos deben de estar iniciando por el tema de Juegos Nacionales, de los cuales vamos a ser anfitriones en 3 años, en el 2023, están en el tiempo propicio, en el tiempo ideal para iniciar ese proceso, ese ciclo de Juegos Nacionales. El documento también habla de que estos deportistas de alto rendimiento también tienen que cumplir unos contratos con ciertas entidades y en cierta forma también se les habilitó buscando que estas personas o estos deportistas pudieran llevar a cabo el cumplimiento de estas contractualidades que tenían con entidades o con empresas o con algunas personas. Mirando todo este entorno, mirando todo este contexto de una pequeña luz que se le dio a los deportistas de alto rendimiento y a los demás deportistas no, se generan una cantidad de preguntas, se generan una cantidad de situaciones. Constantemente me preguntan, profe, ¿qué vamos a hacer? Profe, ¿qué nos inventamos? Profe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a retornar? ¿Cuándo podremos llevar a cabo, digamos, un entrenamiento en grupo? La verdad, ojalá yo pudiera tener la respuesta, ojalá uno pudiera decir, muchachos, en un mes arrancamos otra vez, en un mes nos encontramos nuevamente, mínimo hacer un entrenamiento. No. La invitación que muchas veces nosotros desde nuestro conocimiento y lo que podemos leer y podemos investigar es
cómo estamos utilizando el tiempo, cómo estamos mirando la situación real y cómo estamos este tiempo de confinamiento y esta nueva actividad física, como lo llamo yo y los que trabajan conmigo saben que yo utilizo mucho la palabra buscarle la comba al palo, cómo estamos haciendo para cambiar esta realidad, ¿sí? Y de aquí, digamos, nacen estas preguntas. Tenemos una pregunta base, que es la que vamos a desarrollar ahora, y basados en la realidad que tenemos hoy en día y mirando un poquitico hacia el futuro, estamos haciéndonos una cantidad de preguntas y cuando Arnold y yo trabajamos, estamos preparando este webinar, esta pequeña conferencia, hicimos una lluvia de preguntas y casi que en esta pregunta incorporamos todo lo que, muchos de las ideas y los conceptos que nos nacieron. Y es básicamente decir, ¿qué elementos debería incorporarse en el nuevo plan de trabajo entre un coach y un deportista de acuerdo a la situación social actual? Cuando hablamos de un plan de trabajo, estamos incorporando muchas cosas, muchas cosas. Tiene que ver un tema de trabajo físico, un tema de trabajo mental, un tema de trabajo táctico, un tema de trabajo emocional. Entonces, digamos, esta es la pregunta base con la cual vamos a desarrollar y vamos a trabajar esta noche. De ahí vamos a desprender muchas cosas que tienen que ver con temas de ansiedad, tienen que ver con temas de estrés, tiene que ver con temas de lesiones. Los profesionales y lo que hemos podido consultar es cuando se nos dé el retorno, sea un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, que no sabemos, debemos de tener mucho cuidado en ese retorno. ¿Cómo va a ser ese retorno a la actividad física? Porque nuestro cuerpo hoy en día está grabando una información, ¿sí? Como ustedes saben, consciente e inconscientemente, lo que vivimos a diario es información que grabamos en nuestro cerebro y que grabamos en nuestro cuerpo. Esa ansiedad que estamos viviendo, este estrés, esta no actividad, inconscientemente estamos grabando una cantidad de información que el cuerpo está recopilando y está grabando, que al momento de retornar debemos tramitarla y debemos saberla manejar muy bien para evitar lesiones, para evitar conflictos emocionales. Entre esos temas, pues los que vamos a trabajar ahora apenas desarrollemos esta pregunta y otras preguntas bases que tenemos acá. Tenemos unas preguntas secundarias que, como lo mencionaba ahorita, ¿cuál deberá ser el manejo de las emociones de los entrenadores frente a sus deportistas en esta época actual? Cuando nosotros como coach profesionales de deporte hablamos de un deportista, hablamos de un conjunto y como retomando un tema que trabajé en la anterior conferencia, un deportista tiene detrás un equipo. Está su entrenador, está el personal de logística, está su propia familia. Y no miramos el producto final, si lo podemos llamar como producto, no miramos al deportista de manera individual, sino que también miramos y también enfocamos la importancia del entrenador, la importancia de un directivo, la importancia de un padre de familia, la importancia de unos hermanos, de unos familiares que están detrás de ese proceso deportivo del competidor. Otra pregunta que es supremamente importante y creo que es la base de lo que se debe trabajar hoy en día frente a la realidad que estamos viviendo es cuál debería ser la visualización de un deportista hacia el futuro. ¿Qué piensa hoy en día un deportista frente al futuro? ¿Solamente está pensando en retornar a la actividad física o está mirando un poquitico más allá? ¿Está mirando su proceso mental? ¿Está mirando su proceso emocional? ¿Está mirando su desarrollo físico? ¿Está mirando o está visualizando su alimentación? Es una muy buena pregunta que podemos desarrollar más adelante. Otra pregunta importante que nos nació en la preparación de este webinar dice, ¿cómo debería ser el regreso a las actividades físicas después del confinamiento? Tanto de los deportistas como los entrenadores. No dejamos al lado, como lo mencionaba ahora, no dejamos de lado a los entrenadores. Ellos también sienten, ellos también viven, ellos también son esos seres humanos que ganan cuando un deportista gana una medalla, ¿sí? Casi que sufre más que un deportista, porque el deportista cuando está en competencia está en automático, trabajando con su subconsciente. El entrenador lo vive más directamente, no nos olvidamos de ellos. Y otra pregunta supremamente importante que fue muy recurrente en todo este proceso de investigación, tanto con deportistas jóvenes, amateur,
deportistas de alto rendimiento, personas mayores, ¿cómo debería motivarse un deportista hoy en día? Pregunta que fue clave, pregunta que salió casi en todas las entrevistas que llevé a cabo, la motivación. Y conozco de primera mano que muchos deportistas, sobre todo en los deportes de contacto, de grupo, están desmotivados, no, se cansaron de entrenar por medio de la virtualidad, se cansaron de entrenar físicamente y no trabajar la parte técnica y táctica. Reparte las realidades que estamos viviendo. Arnold, si quieres pasamos a la segunda parte del proceso, lo que habíamos planteado con los participantes que están en sala en este momento. ¿Qué tal si distribuimos entonces los subgrupos para desarrollar estas preguntas o qué propones, Arnold? Yo siento que como vamos bien. Quisiera abrir la... Si quieres, dejas de compartir, Juan, un momento. Sí. Yo ahorita comparto las preguntas en el panel general. Queremos abrir, si de pronto a alguien en este momento se le ocurre alguna pregunta más, si quiere algún ajuste, si quiere alguna precisión, es el momento de ajustar nuestro trabajo, porque de aquí pasamos a algo que buscamos innovar en el momento de dividirnos en grupos y tener una conversación más cercana a partir de estas preguntas provocadoras y sobre todo de esa pregunta base con la que se hizo este trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, precisión, recomendación, aportar alguna pregunta que les surja a partir de estar escuchando ya en esta primera media hora, adelante. Pregunta acá, Juan, ¿cómo van a cambiar las oportunidades ahora? Juan, ¿las oportunidades en general? Sí, me imagino que hablando en este marco del que estamos hablando. Sin embargo, Juan, si es más precisa, ánimo a escribirla. Para cambiar las oportunidades ahora. Entiendo el tema, digamos, de las oportunidades, digamos, lo enfoco más como a estos deportistas que están en un proceso semiprofesional y que buscan una oportunidad a nivel profesional y que por temas de edad se ve muy reflejado a veces en el fútbol, en jóvenes de 16, 17, 18 años que hoy en día están a punto de buscar una oportunidad en un equipo profesional. Y ante, digamos, esta situación que estamos viviendo hoy en día de la no autorización de los menores de edad de participar, mejor dicho, o específicamente, como lo determinó el gobierno nacional ayer, de prohibirle a los equipos profesionales de fútbol colombiano en tener inscritos a jugadores menores de 18 años. Esa oportunidad que tienen estos jóvenes, esa oportunidad que normalmente tienen estos jóvenes, que son muchos en el país y casi que son, no, pues es que según las cifras de jóvenes que están en escuelas deportivas de fútbol en Colombia, pasa más de 50.000. Enfoco yo que esa es, digamos, la oportunidad que se va a perder. Se va a perder y no se va a perder, porque como esto es dinámico y esto no solamente le está sucediendo a Manizales, y no solamente le está sucediendo a Pereira, Risaralda, Medellín, esto es un conjunto, yo creo que de la misma manera esas oportunidades van a tomar un tiempo más. O sea, no es una regla que diga que los jóvenes de 18 o 19 años se les acabó la oportunidad y no pueden participar más en el fútbol profesional, no. Seguramente dentro de esa dinámica del deporte profesional se van a abrir más oportunidades para estos jóvenes, ¿sí? Si lo miramos un poquitico más allá, vamos al factor económico. En este momento los clubes deportivos, sobre todo los equipos de fútbol profesional, se han visto disminuidos sus ingresos. Por ende no van a poder pagar unos salarios altos que normalmente le pueden pagar a un jugador élite, un jugador profesional de alto rendimiento. Sabemos que los salarios de estos jugadores son muy altos frente al mercado local y muchos equipos en este momento no van a poder pagar esos salarios tan altos. ¿Y a qué van a tener que recurrir? A jóvenes que estén entre los 18 y 19 años, ¿cierto? Que están empezando y que van a tener, digamos, más oportunidades. Por un lado, se puede frenar el proceso, pero por otro lado, para los equipos profesionales, hablando netamente de fútbol, se puede abrir una puerta porque los equipos profesionales, al no poder pagar jugadores de alto salario, tienen que recurrir a sus jugadores de categorías inferiores o de categorías en formación.
Juan, y también quiero agregar que 18 años para muchas personas en muchas superficies, muchas latitudes, que inclusive son 2 o 3 años de experiencia. Sí, Veíamos hace un par de semanas en la fecha, creo que es la fecha 33 o 34 de la Liga de España, en donde debutó, creo que es de nacionalidad mexicana, sí, señor. 15 años y medio, creo que 15 años y ciento y pico de días, no alcanzaba a ser el medio, o muy poquito, ¿Es del 15 años y Mallorca? medio. ¿Es de Mallorca? No. En el Mallorca, que hoy precisamente descendió a la categoría B. Sí, Y compañero ver que, de Cucho Hernández Pereirano. sí, y ver que si nos quedamos lamentando que hoy no podemos, porque tenemos menos de 18, participar, encontrar la oportunidad de acceder a un equipo élite, pues nos damos cuenta que cada vez va bajándose esa media, que batió récord, que Sí, batió récord. Aquí sí. creo que Colombia está como en 14 años y pico, en 14 años y algo con el Huila. Entonces No es no bajar fue la guardia, ese récord, pero perdón, no Sherman lo Cárdenas. tiene Falcao, ¿no? No, creo que fue Falcao con Sherman Llaneros. Cárdenas. No recuerdo, Ya. pero en esencia quiero colocar en contexto es que esas oportunidades, como lo diría la filosofía, son una señora calva de un solo pelo. Y Ujú. si usted no logra cogerlas de ese solo pelo, si se queda lamentándose en que ay, el gobierno nos cerró la puerta, pues creo que otros la van a tomar. Y por eso quería traer el ejemplo de esta persona que la segunda, yo creo que no deja de ser del top 3 de las ligas a nivel mundial, para que una persona esté debutando a los 15 años. Eso indica que ese target va bajando y que cada vez son más llamados a estar haciendo historia Sí, las personas más jóvenes, ¿cierto? Y sí. también esto obedece un poco al proceso de madurez que la vida nos va invitando a madurar más rápido. Así de pronto no estemos preparados, pero nos va invitando a madurar más rápido. Así es, así es. O sea, de pronto no me quiero adelantar un poco a la charla, porque la idea es cuando ya hagamos la plenaria final, eh, socializar, digamos, varias experiencias de las cuales tuve conocimiento. Por ejemplo, hoy en la tarde hablaba con un joven, me decía, profe, yo estoy dedicándome a fortalecer mi mente. Yo estoy trabajando a mirar videos, a mirar táctica. No puedo llevar a cabo la actividad física como quiero, pero me estoy fortaleciendo mentalmente. Y no estaba, o sea, está visualizándose de otra forma, digámoslo así. No me quiero adelantar para que al final, digamos, lo socialicemos de mejor manera. Listo, Juan. Entonces, antes de dividir los grupos de manera aleatoria, te propongo que, te propongo que compartas de nuevo la diapositiva en la que están las preguntas generales. Si quieres, pones la pregunta provocadora, la pregunta base, y posterior a ello colocas las preguntas para que las personas se las lleven en la retina para el trabajo de pequeños grupos que vamos a hacer. Eh, La listo. primera, la que dispara, la de base. Ah, no me... Ya, listo. Como les mencioné ahora, no hay preguntas ni buenas ni malas. Perdón, no hay respuestas ni buenas ni malas. No hay conceptos ni buenos ni malos. Son conceptos. Y todos de una u otra manera aportan. ¿Sí? Para que, digamos, no vaya a haber timidez en la participación. Listo. Entonces, voy a leerla a viva voz. ¿Qué elementos debería incorporarse en el nuevo plan de trabajo entre un coach y un deportista de acuerdo a la situación social actual? Aquí el elemento provocador lo voy a... Sí, sí puedo. No puedo. Pensé que No. podía utilizar mi... ¿Cuál, Arnold? No, iba a utilizar mi apuntador. El elemento puntual es el plan de trabajo. ¿Qué elementos deberían incorporarse al plan de trabajo a partir de esta situación social actual? ¿Listo? Listo. Y las otras, las secundarias, ¿Ya? ahí está. Sí. ¿Cuál debería ser el manejo de las emociones? Aquí, palabra puntual, manejo de emociones. En la segunda, ¿cuál debería ser la visualización? Aquí es un tema de memoria. ¿Cómo debería ser el regreso? Aquí es volver a la realidad.
a la realidad. Y por último, cómo debería motivarse. También un tema de visualización y sobre todo de memoria y de creatividad. ¿Listo? Entonces vamos a dividir, en este momento hay conmigo 19 personas, vamos a dividir en 3 grupos, nos vamos Sí. a encontrar, vamos a colocar en el panel general de nuevo las preguntas y ustedes van a animarse a proponer respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo más importante? Que se conozcan un poquito ustedes, vamos a tener un trabajo de 15 minutos máximo, en el que se conozcan un poquito ustedes, sepan quién está diciendo qué, desde qué fuente, desde qué necesidades, desde qué conocimiento está participando en esta plenaria y conversar un poquito, como lo decimos, y nos vemos en 15 minutos. ¿Listo? Deben darle, en el momento para las personas que no han trabajado en grupo pequeño en Zoom, deben darle aceptar, algo como aceptar o ir a la sesión del grupo pequeño. Si tienen alguna pregunta, la pueden plantear ahí en el panel o pueden solicitar a cualquiera de los dos como anfitriones que vayamos a la sala, conversemos con ustedes. Ahí está. Deben darle aceptar para que vayan allí y conversen un poquito de las preguntas que se van provocando en este momento. Arnold, qué pena. No sé si fue solo a mí, pero me regresó de la sala. Sí, aquí estoy viendo que todo el mundo empezó a regresar. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, Arnold. ¿Y tú qué tal? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Ustedes qué? ¿Cómo van? Bien, bien. Gracias por estar acá, qué bueno. No, 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 sabes que me interesa bastante el tema. Muchas gracias. Listo. Aquí me toca volver a iniciar, porque parece que hubo un error al iniciar. ¿Van otra vez? ¿Listo? Va. Recuerden que deben darle la opción de unirse al grupo pequeño.
Si alguna de las personas que está todavía aquí en la sala general tiene alguna duda, con mucho gusto, puede preguntar por el chat o puede abrir el micrófono. Bienvenido. Estamos en este momento en grupos de trabajo, con unas preguntas provocadoras para tener una conversación final en la que cerremos este trabajo de hoy con respecto al coaching deportivo. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, puede abrir el micrófono, puede hacerlo por chat. Si no tiene todavía claro cómo se accede a los grupos pequeños, aquí estamos pendientes para ayudar. Buenas noches. Hola. Parece como si estuvieras A la clínica y se infectó en su casa. Temor. La COVID, el virus mantiene en vilo en Colombia también a causa del deceso del médico de Pensilvania, Celso Emilio Arango Vélez, radicado en Bogotá. ¿Cuántos hermanos con 72 años? Ah, no, es que estaba muy viejo, estaba asustada con la pandemia, que no ya lo tenía de los 40 años como médico.
Perfecto, creo que ya estamos todos. Faltan algunos. Correcto. Listo, Arnold. Yo creo que ya estamos los que estamos ahora conectados. Bueno, aquí sí ya entramos, digamos, a la parte final del webinar, la plenaria final. Quisiéramos conocer la experiencia que acaban de tener con los diálogos por salas, las respuestas que intercambiaron con base en las preguntas que tomamos pues como referencia. Quisiéramos escucharlos un poquitico antes de entrar a más o menos dar nuestra orientación al respecto. O sea que, Juanca. Bueno, buenas noches para todos. Yo estaba en la sala con Juan Giraldo, con Cata Sanín, con Natalia Calle, con Silvana Calle. Y bueno, y lo que recogimos, por ejemplo, en la primer pregunta de qué elementos deberían incorporarse, pues Juan desde su punto, que ahorita es futbolista amateur, nos mencionaba el acompañamiento que le ha hecho el club en tema psicológico. Silvana nos mencionaba que el tema de la comunicación es fundamental y ella lo está viviendo con su experiencia de la entrenadora personal que consiguió para esta cuarentena. Y yo mencionaba un poco el tema de la aceptación, ya que siempre somos esperando que esto pase para regresar a la normalidad. Y yo creo que es más bien aceptar que esta es la normalidad en la que estamos viviendo y que no lo sabemos, pero por el momento y lo que vemos, el panorama no es a que vayamos a regresar a lo que era antes, sino que más bien nos debemos de aceptar en lo que estamos y visualizar que así es como debemos de empezar a adaptarnos. Y el que sea capaz, el deportista que sea capaz de adaptarse a esto es el que va a poder continuar en su proceso. Vale, Juan, muchas gracias. ¿Quién más quiere regalarnos su opinión, su experiencia, sus conceptos o sus respuestas? Juan Giraldo, ¿cómo fue la experiencia de conversar un poquito por allí? Ya no tanto lo que se conversó, sino de poder dinamizar con las personas y compartir desde tu experiencia que la estás viviendo. No, fue muy chévere la interacción y como ver diferentes puntos de vista y que lo ayuden a ver también eh, la situación, como que le den más puntos a uno para ser más fuerte y tener mejores eh, como proyectos y ser más claro en lo que uno piensa. Perfecto. Me gustó mucho y la interacción fue muy chévere con la gente que estábamos ahí en los grupos. Gracias, Pablito. A ustedes. ¿Alguien más quisiera compartirnos su experiencia, sus conceptos? Alguna de las niñas que allá sí hablaban, Silvana, Natalia, Catalina, y aquí sí no nos hablan. Yo no sé, es que nos quieren. No, pues estábamos, como les dije yo a ellos, pues yo no soy una deportista, de hecho me da un poquito de pereza el deporte, pero mi hijo sí es deportista y en esta etapa de pandemia le ha cogido mucha pereza al deporte. No lo ve ya como para el futuro, entonces hablábamos y decíamos todo lo que se había mencionado antes de la oportunidad que se va a tener en el futuro de las personas más jóvenes, que son las que están proyectadas a cubrir a las personas a las cuales no les pueden pagar por su trayectoria más, digamos, exitosa, por decirlo así, ¿cierto? Entonces hablábamos como de todo eso y decía Silvana que en este momento es un tiempo de resiliencia, que es el tiempo de tenemos que aceptar y tenemos que, y lo que decía Juan, sí, es lo que estamos viviendo y es aceptarlo y seguir hasta que pase, pero pues aceptar que
la nueva normalidad. Sí, con respecto a lo que te escuchamos, Natalia, por eso es importante que nos escuchemos para poder construir. Esta es la nueva dinámica que tenemos, por lo menos en este tema tan práctico, para poder escucharnos y relacionarnos con todos. Y es la oportunidad que tenemos de poder ver, por ejemplo, lo que tú estás compartiendo. Y es ese staff que debe tener un deportista. A veces solamente se piensa que es el técnico, a veces solamente se piensa que son los papás. Y nos damos cuenta que es todo. Si, si el deportista cuenta con todo ese staff, con todo ese entorno, es muy diferente. Aquí viene algo que, por ejemplo, compartió Gabriel en el equipo en el grupo en el que me tocó a mí, y es cómo sembrar esperanza. Porque sí, a muchos en determinados campos, en determinados momentos, se nos ha agotado la esperanza. Algunos por lo económico, otros por lo social, otros por lo laboral, otros por lo relacional de pareja. Y es como darnos cuenta que la vida sigue y que seguro nos vamos a reinventar, porque por eso somos una de las especies naturales que todavía estamos en vigencia, porque nos hemos podido reinventar, porque le pusimos techo a las casas para que no nos quemara el sol, para no mojarnos, porque pusimos rejas para que no se nos metan los animales no domesticados. Entonces, tener esa capacidad de reinventarse va a ser mucho más fácil para quienes están dispuestos que para los que están perdiendo la esperanza. Si soy yo capaz, en este caso me uno a ti, como mamá, de sembrarle esa esperanza, de cultivar esa esperanza y estar atento a esa esperanza, que él no la pierda. Las personas mayores tenemos más recorrido, un poquito más de recorrido, invitarlo a darse cuenta que aunque hoy está en los campos cerrados y aunque hoy pareciera que el gobierno le cierra la segunda puerta a los deportistas menores de edad, darnos cuenta que en algún momento, por alguna parte, vamos a sacar la cabeza si somos capaces de decirlo de manera coloquial. Así es, Arnold. Fernando, Señor, Víctor Hugo. no pude participar en los grupos por estar atendiendo a un cliente, pero me parece muy importante poderles contar que en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, en el que muchas personas, imagino que como yo, hacemos una introspección y miramos de dónde venimos, hablando deportivamente, y de esa cultura y de esa disciplina que muchos cultivamos hace muchos años, y encontrarnos ahora, como yo siempre lo he llamado, como este paréntesis de nuestra vida, que es un fin de semana demasiado largo, en donde a la edad que estoy, pues ya uno tiene que propender por cuidarse y por preservar su salud. Se encuentra uno con esa motivación, haciendo un poquito de antagonismo contra lo que decía Natalia de Juan Martín, que a uno a la edad que está ya ve más importante desarrollar ese tema deportivo, porque los años se van acortando, a diferencia de los niños que tienen tantas oportunidades y que necesariamente deben tener al lado, pues, sea su tutor, su papá, su mamá, pero alguien que le inculque ese deseo de practicar algún deporte, porque eso definitivamente a uno, Arnold, Juan Fernando y a los que están en el salón, les abre muchas puertas, eh, por el respeto a sí mismo, a su cuerpo, porque el deporte es importantísimo dentro de la vida del ser humano. Desarrollar habilidades o simplemente mantener una rutina trae beneficios a largo plazo. Desafortunadamente, los jóvenes que no están en un club, no pertenecen a un equipo, no piensan más allá, lo que decía Juan Fernando ahora cuando estaba iniciando la conversación, de ver ese horizonte y ver qué hay allá después de ese azul, después de ese mar, proyectarse un poquito más y pensar que la vida no es solo lo que estamos viviendo ahora, porque bien lo decía Arnold, nos tenemos que reinventar y tenemos que mirar cómo el ser humano tiene esa capacidad de reacción. Entonces, sí me parece demasiado importante el poder tener un coach, tener esa persona que lo oriente, que lo anime y sobre todo lo impulse cada día a hacer una actividad que, como les digo, a largo plazo siempre va a traer beneficios a la vida del ser humano.
Gracias. Yo quiero hacer un aporte ahí con lo que dice Víctor, y es que sí me parece súper importante lo que él menciona de que hay que motivar a los niños a seguir entrenando y que no sea como nos pasa a algunos adultos que decidimos empezar a entrenar porque ya tenemos achaques de la edad, como diríamos por ahí, ¿no? En este momento para mí es súper importante entrenar porque, por ejemplo, mi digestión se mejoró. Sí, entonces en eso yo encuentro una salida a otro tipo de problemas. Por otro lado, por ejemplo, mi entrenadora siempre me dice, es que entrenar en este momento es invertir en la vejez, porque cuando tú entrenas joven, lo que estás haciendo es que cuando estés más vieja, lo que vas a tener es más salud, tus músculos no van a estar tan cansados, tu vida va a ser mucho más saludable que en este momento. Entonces, creo que lo que dice Víctor es muy cierto y es como empezar a que seguir motivando a los niños, encontrar las formas de hacerlo más que todo en este momento para que pues no dejen atrás como ese interés de seguir haciendo deporte, porque en realidad yo, como lo dice mi entrenadora, sí creo que es una inversión a largo plazo. Válido, Silvana. Muchas gracias. Un Gracias, poquito ahí, gracias. Juan, Señor. si me permites. Sí, Sí, ahí me sumo también a lo que dice Silvana y también retomando lo que compartía Víctor, y es verlo más con una mirada más profunda, y a eso es lo que se le llama la trascendencia. Hay personas que piensan que la trascendencia es metafísica, también es metafísica, pero la trascendencia es ir más allá, y es verlo más allá, saber que no es solamente el deporte por el deporte, tras del deporte está la disciplina, está la salud, y algo muy importante, aunque sea un deporte individual, y es algo que se está olvidando, y esa es una de las reflexiones que queremos dejar aquí en este rato de trabajo, y es la amistad. Que no se olvide que detrás de esto está la amistad. gracias, Arnold. Agradezco todos los conceptos que nos acaban de compartir, me parecen supremamente importantes. Todos van enfocados, y me gusta que lo hayan enfocado sobre el tema del ser humano, ¿cierto? Y cómo el ser humano se ha adaptado, digamos, a través de su historia, se ha adaptado, digamos, a las condiciones a las cuales se ha enfrentado. Hecho que hoy en día, como seres humanos, lo tenemos que hacer. Ojo con la palabra, lo tenemos que hacer, porque se trata de supervivencia. Llevándolo un poquito, ya pasando desde el punto del ser humano un poquito al tema deportivo, al deportista como tal, a ese ser humano que es deportista, nos parece muy importante, y lo que hemos analizado hoy en día nos parece muy importante, tiene que haber, o sea, nos tenemos que reinventar. Dentro de ese reinventar nos tenemos que acomodar a lo que tenemos actualmente. Para iniciar ese proceso tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, ¿cierto? Para iniciar ese nuevo camino, digámoslo así, a veces algunas personas lo llaman esta nueva realidad. Lo primero que tenemos que hacer es, retomando un poquitico la pregunta base que hablábamos de plan de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es aceptar lo que estamos viviendo, que esa va a ser nuestra base, y de ahí en adelante empezar a construir, pero empezar a construir no sobre lo que ya conocemos, sino vamos a construir sobre lo que hemos escuchado, pero no le hemos prestado importancia. Y aquí queremos recalcar un poquitico la importancia de trabajar en el deportista unos valores. ¿Qué tipo de valores? Y les digo que sé que lo hemos escuchado y los entrenadores lo han escuchado, pero que realmente le hayamos puesto la importancia necesaria y la necesidad necesaria, valga la redundancia, para trabajarlo hoy en día en entrenamiento y competencia. ¿Qué tipo de valores que son fundamentales hoy en día? La fe. La fe. Necesitamos la fe. Dentro del entrenamiento, dentro de ese plan de trabajo del deportista, que creo que con lo que estamos afrontando nos quedaría de perlas, empezarle a trabajarle a estos jóvenes, a estos deportistas amateur, a estos deportistas profesionales o semiprofesionales, que trabajemos un poquitico el tema de la fe, que trabajemos un poquitico el tema de la resiliencia como lo manejaron acá, que trabajemos un poquitico el tema de la esperanza, ¿sí? Un poquitico el tema de la empatía, porque una cosa tan sencilla como el querer salir a hacer nuevamente una actividad deportiva, corriendo el riesgo de contagiarnos y sin pensar en las personas que tenemos en nuestro hogar, eso es a veces dejar de ser empáticos. Y tenemos que empezar, como lo mencionamos ahora, como seres humanos, tenemos que empezar desde ahí. Venga, es la realidad que tenemos, es la actualidad que tenemos. Queremos volver a la actividad deportiva, pero ¿eso qué implica?
cuidarnos, aceptar las normas del gobierno, porque es que si el gobierno está sacando unas normas donde prohíbe a los menores de edad y a las personas de más de 60 o 70 años llevar a cabo una actividad física, es por una protección. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros hoy en día es protegernos, trabajar ese tema de valores tanto en los deportistas amateur como profesionales, siendo seres humanos y pasando a ser deportistas. ¿Qué otro tipo de valores? El tema de resistencia. Ojo que a veces trabajamos el tema de resistencia física y nos estamos dando cuenta que hoy casi que estamos llevando a cabo una resistencia emocional. Ahora que compartíamos en otra sala y hablamos de la montaña rusa de emociones, si lo trasladamos a otro idioma, estamos siendo resistentes en este proceso tan largo que llevamos de 4 meses y que nos falta todavía. Es mirar la invitación que ya para cerrar, la invitación que podemos hacer es tanto a los entrenadores como a los deportistas, venga, aprovechemos esta oportunidad que nos está dando la vida en este momento. Nos sacaron de una zona de confort, no nos sacaron por cualquier cosa. Aprovechemos los procesos individuales, son de cada quien y cada quien, digamos, los aplicará o los tomará. Pero si nosotros buscamos la comba al palo y miramos esto de otra forma y dejamos de mirar tanto al externo y dejamos mirar tanta noticia y nos preocupamos más en volver a la actividad física y más bien miramos nuestra parte interior y fortalecemos un poquitico nuestra parte interior, que a la vez es un entrenamiento mental, y analizamos un poquitico qué tan fuertes somos, qué tanta fe tenemos, qué tanta resiliencia tenemos, qué tanta empatía tenemos con el otro. Si aprovechamos, digamos, este momento que estamos viviendo en fortalecer ese tipo de cosas, creo que ganaríamos mucho y se complementa. Hago la separación, pasando desde seres humanos, como lo hablamos ahora cuando retornamos a la plenaria, ya como deportistas. Y sería muy buen complemento que un deportista se enfoque más en su interior en ese momento, aprovechando que no tenemos una actividad física, llevando a cabo una reinvención individual o colectiva, si los entrenadores lo quieren tomar. Sería como ganarle tiempo al tiempo y permitir que cuando retornemos a la normalidad, si vamos a retomar, no sabemos cuándo, vamos a ser, digamos, seres humanos más integrales, seres humanos más fuertes, deportistas con mayores competencias, no solamente físicas, técnicas, sino mentales. Una de las preguntas hablaba de la visualización y cómo nos visualizábamos, y yo les mencionaba cómo se visualizan esos deportistas el día de mañana, si con lo que estábamos viviendo antes de entrar a la cuarentena, o vamos a ser, o queremos ser, nos visualizamos deportistas más integrales y más fuertes mentalmente, deportistas con una mejor resiliencia. No sé, es como para cerrar el tema aquí, y sacarnos del común denominador de cuándo vamos a retornar, cuándo podemos volver a entrenar, así sea de manera individual. Venga, cambiemos la pregunta, cambiemos la visión. Miremos esa imagen al principio de la conferencia y no pararnos al borde del lago, sino mirar un poquitico más allá. Venga, miremos a un deportista distinto, visualicémonos como deportistas y entrenadores distintos, pero más integrales en la parte interior, en fe, en esperanza, en paciencia, en cosas que creo que, y tuve la oportunidad de hablar ayer con una compañera, una amiga que practica el triatlón, y ella me dice, Juan, me ha pegado duro el tema, pero ha trabajado también su parte interior, que dice, no, emocionalmente no me ha pegado duro. He seguido entrenando en mi casa 3, 4 horas diarias, mi rutina, sola, con un tutorial que me mandan virtualmente, y he seguido. Ha fortalecido su parte interior. En triatlón se maneja mucho el tema de paciencia, de fe, de esperanza, y lo está reflejando hoy en día en un tema de vida personal. Entonces, la invitación, como para cerrar ya, y les agradezco que estén aquí ya para finalizar, es miremos más hacia adentro, miremos más al interior, fortalezcámonos más. Que si nos fortalecemos como seres humanos, eso nos va a complementar como deportistas. No solo a los deportistas, sino a los entrenadores, a los empresarios. Esto es un proceso de vida, y a veces cuando trabajo coaching deportivo con los muchachos, digo, esto que trabajamos hoy en coaching deportivo lo pueden aplicar también en sus vidas, y a la final les va correlacionado. Son profesiones,
así como ser arquitecto, ser abogado. El tema del deporte es una profesión también. Entonces, nada, esa es la invitación, a trabajar más nuestro interior, a mirar más hacia nuestra propia casa. Ese dicho que dice quédate en casa, si miramos más allá es nuestra propia casa, nos fortalecemos más espiritualmente, con mayor paciencia, con mayor resiliencia, todo eso. Arnold, no sé si quieres complementar algo o hay alguna pregunta como para cerrar. Por mi parte, quedo muy satisfecho con la dinámica y la disposición de las personas. No sé si alguien quiera compartir, como dirían en los juzgados, algo que agregar, enmendir o complementar o corregir antes de terminar esta sesión. No, nada, que nos sigamos animando mucho con el deporte. Yo creo que es bastante importante y como les decía yo ahorita en el grupo en el que estaba, el deporte creo que ha generado emociones más positivas que negativas, y esas negativas que habían sido generadas por la cuarentena, pues en este momento se han como establecido no establecido, perdón, sino como que se han ido y han permitido determinar las positivas más sobre esas negativas. Entonces, cada día hacer deporte pues nos genera mejores cosas que malas. Entonces, pues no, nada, mi sugerencia es hacerlo. Yo estoy muy feliz haciendo ejercicio en esta pandemia. Y yo creo que los médicos, tantos médicos no se equivocan cuando recomiendan 30 minutos de actividad física por lo menos 3 veces a la semana. Así es. Arnold, eso, acorde con lo que dice Silvana, no solo es el hecho de cultivar el deseo de hacer ejercicio por el respeto a su cuerpo y porque definitivamente eso genera muchas emociones buenas, es también por el ejemplo que se le da a los que están en el entorno. Es una invitación indirecta a que la gente se motive a practicar algún deporte, a desestresarse sanamente haciendo una actividad deportiva. Y finalmente les quiero decir que esta experiencia de vida que nos tocó vivir al mundo entero es una oportunidad que nos están dando. De pronto no todos la vemos así, pero es una oportunidad que nos están dando para mirar de adentro hacia afuera, mirar qué es lo que tenemos, qué hemos tenido a nuestro alcance, que lo hemos despreciado de alguna manera, que hoy toma tanto valor, demasiado valor. Entonces, la invitación es esa, hacer el deporte, lo que dice Arnold, los 30 minutos, los 20, pero sacarse ese tiempo para uno mismo y compartir esa espiritualidad consigo mismo y de esa forma contagiar a los que están en su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Silvana. Bueno, yo quería agregar ahí como un poquito a lo que decía Víctor de contagiar a los demás y de seguir no solo haciendo ejercicio por hacerlo y por, digamos, una forma de vida, si se puede decir así, sino que en este momento es la mejor opción que tenemos. Estaba leyendo un artículo donde decía que ya todo el mundo es ciclista, ya todo el mundo se animaron de un momento a otro a hacer deporte, porque antes las personas pues eran muy quietas, pero ahora en este momento, y es lo más recomendable que se puede hacer en este momento, como dice Juan Fernando, mirando la parte interior y como dice Víctor, de adentro hacia afuera, porque en este momento nos estamos cargando muchísimo mentalmente y para ser un buen deportista y seguir cultivando a estos niños y seguir cultivando a los deportistas profesionales a que sean deportistas íntegros es desde, yo creo que es el mejor momento, el paréntesis que dice Víctor es así, porque este momento es para reinventarnos, para sacar todo lo negativo, sacar lo positivo que tenemos y seguir cultivando el deporte porque es salud mental y salud física. Gracias. Súper, Natalia. Muchas gracias. Juan, a modo de cierre también por mi parte, escuchando a Víctor, a Silvana y a Natalia, creo que uno de los retos más grandes que tiene hoy, no solo el coach deportivo, sino el deportista,
es quitar esa mirada o ese foco que se tiene en el futuro y es colocarlo en el progresivo. O sea, dejar de conjugar los verbos en futuro y colocarlos en gerundio, en progresivo, en lo que está pasando. Entonces, dejar de ver ese qué va a pasar y traerlo a ese qué está pasando, porque eso invita a que nos encontremos no solo en el objetivo, sino en el progreso, en el proceso que se está llevando. A eso sí, a referencia, Arnold, uno parte mirando hacia el futuro desde la aceptación de lo que está pasando hoy en día. Esa es la base. O sea, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que tenemos en ese momento? Y ese es casi nuestro primer paso para lo que debemos de afrontar. Bueno, Juan. Arnold, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. A ti, siendo juiciosos con el tiempo y el horario, les agradecemos. Si alguien más tiene algo que compartir, porque saben que si no lo dicen en este momento se van a soñar con eso, sáquenlo aquí. Un gusto de nuevo coincidir contigo, Juan, una delicia volver a conversar de cosas que me encantan, aunque no sé si hay un nivel amateur de amateur, ese soy yo, pero me gusta mucho el deporte. Eso está muy bien, Arnold, vale. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao, Víctor, Silvana, chao, gracias. Natalia, Gracias. Juanca, Gabriel, Chao, hasta mañana. Jorge, gracias, Jorge Jiménez. Chao, Juan Pablo, nos vemos. Chao. Chao, gracias.